Miren para allá, a mano izquierda, aquí arriba. Ustedes ven como un monasterio en el desierto. Sí. Aquí en la montaña. Estamos en el desierto. Ven aquí a esta mano izquierda, señalando con mi Biblia. Okay. No este, sino aquel. Ajá, donde están las tres cúpulas, es donde el Señor tuvo las tentaciones. ¿Ok? Miren qué horrible, es una montaña totalmente desértica. Primero que nada, acuérdense que el Señor experimenta las tentaciones aquí, en esta montaña desértica, después de haber sido bautizado. El Espíritu Santo lo trae a esta montaña, a este desierto, a experimentar durante 40 días y 40 noches, en ayuno y oración, experimentar una batalla directa con Satanás. Vamos a escuchar el Evangelio. Inmediatamente después de que Jesús es bautizado en el Jordán, nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer ayuno de 40 días y 40 noches, lógicamente, ¿qué pasó? Sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a ir deteniéndome rápidamente, pero para no dejarles sin algún comentario. Primero, de que no siempre el ir al desierto, pasar momentos de oscuridad en el alma o momentos de tentación, no siempre son una acción directa del enemigo. A veces el Espíritu Santo, para fortalecernos, para que salgamos fortalecidos en la batalla, nos tiene que adentrar en ciertas batallas. Y esto es lo que hace con Jesús. Jesús viene aquí a prepararse para su ministerio público después del bautismo y a vivir 40 días y 40 noches en ayuno y oración, lo cual nos habla la importancia del ayuno y oración. Acuérdense que hubo un momento, una vez que los apóstoles no pudieron liberar a un joven y le dijeron: Señor, hemos orado en tu nombre. Y Jesús, ¿qué dijo? Hay ciertos espíritus que solo se liberan con oración y ayuno. Está refiriéndose a la experiencia que él tuvo aquí en el desierto. Fue fortalecido con la oración y el ayuno para enfrentarse directamente con Satanás. O sea, Satanás se le aparece a Jesús aquí. Segundo, que es bueno para nuestra propia vida, es darnos cuenta que el demonio es un tremendo observador y observa nuestras debilidades, y precisamente en nuestras debilidades es donde nos tienta. Él se dio cuenta que Jesús estaba en ayunas por 40 días, por lo tanto, conclusión, que debía tener hambre. ¿Cuál es la primera tentación? Si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. O sea, primero que nada, en el mismo si eres hijo de Dios, estamos viendo que Él está sospechando que es el Hijo de Dios, pero todavía no sabe. Lo está tentando para que Jesús renuncie a mantener su identidad humana visible y se revele solamente como Dios. O sea, todas las tentaciones del desierto era para llamar a Jesús a renunciar a la limitación de ser hombre y usar para en todo momento su poder como Dios. ¿Podía Jesús transformar las piedras en pan? Sí, claro. Claro que sí.
Y el demonio sabe que si es el Hijo de Dios tiene ese poder. Pero aquí vemos la grandeza y la fidelidad del Señor a su propia condición, que Él mismo libremente ha aceptado su condición humana. No utiliza su poder para Él mismo, utiliza su poder para nosotros, para sanarnos a nosotros, para multiplicar el pan para los demás, pero no lo hace para sí mismo. El demonio, esto es otra cosa importante, el demonio utiliza la palabra de Dios. O sea que si el demonio para tentarnos tiene que hacerlo a través de cosas buenas, lo va a hacer siempre y cuando al final el resultado sea desobediencia al Padre. Eso es lo que él buscaba, que Jesús desobedeciera al Padre. Porque eso es lo que buscó cuando tentó a Eva y a Adán, que desobedecieran al Padre. Entonces viene y le dice con las Escrituras, si eres el Hijo de Dios, pues convierte este pan, estas piedras en pan. ¿Y Jesús con qué le contesta? No solo de pan. Le contesta con la palabra de Dios. Está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Lo cual también Jesús nos está enseñando que la única manera de vencer al enemigo no es dialogando con el enemigo, sino que aplastando su cabeza, aplastando su soberbia con la palabra de Dios. Vamos a la segunda tentación, que es en la segunda cúpula. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, o sea, lo transportó a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo. ¿Pueden imaginarse eso? Estar encima del templo de Jerusalén. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Él va a citar las Escrituras. El demonio. A sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. ¿Podrían los ángeles salir al rescate de Jesús? Claro que sí. Por eso lo está tentando con eso. O sea, lo tienta con cosas que son verdaderas sobre el Hijo de Dios. ¿Pero qué le contesta Jesús? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué quiere decir aquí el Señor? El Padre me ha enviado, no para revelar mi majestad de una forma humana, no para revelar mi poder de una forma humana, sino que voy a revelar mi poder humillándome y donando mi vida hasta el extremo. Por eso le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No me vas a pedir salirme de la cruz que me corresponde llevar. Y esto es una enseñanza muy fuerte para nosotros. No me tentarás queriendo salir de la vocación que el Señor me ha dado en la vida. No me tentarás queriendo vivir de una forma diferente de la que el Señor me ha llamado a vivir. Si es que Jesús, volvemos a ver, teniendo todo el poder, siendo la palabra hecha carne, no se pone a dialogar con Satanás, sino que lo aplasta con la palabra de Dios. ¿Quieres usar la palabra de mi Padre para tentarme? Te voy a aplastar con la palabra de mi Padre. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo. Qué atrevido, ¿verdad? Y su gloria. ¿Ustedes pueden creer eso? El demonio le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Lo que él cree que es su gloria. Y le dijo, todo esto te daré. Ese sí que es el colmo ya de las tentaciones. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Esta tentación es terrible. Terrible. Porque Jesús es el Señor. Por la palabra, dice San Juan,
todo fue creado. Todo le pertenece a Jesucristo. Y Jesucristo vino para reclamar todo lo suyo y devolverlo al Padre. Y el demonio le está diciendo a Jesús, en pocas palabras, en lenguaje sencillo, le está diciendo: no, todo me pertenece a mí. Yo soy el que tengo la gloria, yo soy el rey de todos los reinos, o sea, el rey del mundo. Por eso después en el Evangelio vamos a oír al Señor hablar tan fuerte sobre Satanás, diciendo: es el mentiroso, es el príncipe del mundo, que quiere decir el que quiere tomar la autoridad del mundo. Y nos corresponde a nosotros quitarle esa autoridad o dársela. Y ¿qué dice el Apocalipsis? Cuando venga el Señor, todas las naciones se postrarán y le adorarán. Pero Satanás está haciendo, él cree que está haciendo creer a Jesús que el mundo está totalmente sometido a él. Y esa misma tentación, hermanos, sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Nosotros mismos, ¿cuántas veces decimos: el mundo está súper mal, el mundo está alejado de Dios? Y es verdad que hay una gran batalla. Es verdad que hay muchos hermanos en oscuridad, pero también es verdad que hay muchísimos más haciendo el bien. Y es verdad que hay muchísima más gente orando. Deberíamos orar más para que esos que están haciendo el mal se conviertan. Es verdad que hay más adoradores de Jesús en la Eucaristía que los que le desprecian. Lo que pasa es que las noticias no nos sacan, no van al Santísimo. Entonces la misma tentación, al demonio le gusta exagerar el mal. ¿Para qué? Para que tengamos miedo y para que nos sintamos desesperanzados. No, si ustedes son unos pocos, ¿saben qué? Contéstenle. Con 12 el Señor conquistó al mundo. Y aquí andamos 83. Hay que contestar al demonio con la verdad. Y Jesús nos enseña esto aquí. Y entonces le dice Jesús: apártate, Satanás. Aquí lo exorciza. Apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Amén. Amén. El diablo finalmente lo deja. ¿Por qué lo deja? Porque no pudo con él. Y hermanos, esta es otra enseñanza. Cuando estemos en tentaciones, ¿qué problema existe con nosotros de entrar en diálogo con Satanás? Eso le pasó a Eva. Si cuando la serpiente le dice: ay, come de este árbol, Eva le hubiera dicho: mi padre me dijo que no. Ahí no estaríamos como estamos, Pero estaríamos viviendo todavía en el paraíso. La tierra sería el paraíso que fue creado así. Pero Eva empieza: ay, pero qué linda está la manzana, y qué apetitosa. Y entonces el otro le dice una gran mentira. Dios no quiere que coman de ningún árbol. Eso no dijo Dios. Dios dijo: coman de todos, menos de uno. Si Eva le hubiera dicho: mentiroso, mi padre ha dicho que coma de todos menos de uno, ¿qué hubiera pasado con la serpiente? La hubiéramos aplastado. Eva la hubiera aplastado. Y por eso la Virgen tuvo que venir, y ella, con su obediencia perfecta a la palabra del Padre, aplasta la cabeza de la serpiente. El diablo lo deja porque Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. El primer exorcismo que hizo Jesús es aquí. Pero aquí viene otra cosa.
Entonces se le acercaron unos ángeles. Y es esos ángeles que el demonio quería que lo recogieran cuando se tirara del templo. No, o sea, vienen después los ángeles a consolarlo. Después que ha pasado esa dura batalla cara a cara con Satanás, los ángeles vienen a consolarlo y se pusieron a servirle. Y dice la palabra que el demonio se va hasta el momento preciso cuando volvería a aparecérsele. ¿Cuándo es ese momento? En Getsemaní. Pero ya vamos a hablar de eso en Getsemaní. Pero bueno, la enseñanza de aquí, hermanos, primero es cómo nosotros nos fortalecemos para vencer en las batallas contra Satanás. Con ayuno y oración, igual que hizo el Señor. Segundo, con la fidelidad a la palabra del Señor. Y segundo, para que no se confundan, tercero, para que no se confundan, porque el demonio usó la palabra, pero la usó incitando a la desobediencia. Eso pasa a unos hermanos nuestros, ¿verdad? Que usan la palabra para todo, pero está en desobediencia. Hay que usar la palabra del Señor para obedecer al Señor, no para separarnos del designio de Dios para nosotros. Y ahí era la clave de Satanás. Aquí Satanás empezó a temblar. ¿Por qué vino a tentarlo? Porque acababa Jesús de ser bautizado y el Padre que dijo: he aquí mi Hijo amado, en que tengo impuesta todas mis complacencias, escúchenle. Y ya Satanás empezó a temblar porque sabía que ya había empezado la misión pública de el Hijo de Dios. Y entonces quiso detenerla, quiso hacer que él desvirtuara su misión, quiso rebelarlo contra el Padre, quiso evitar y bloquear que se realizara el designio de Dios. Esa será siempre para cada uno de nosotros la tentación que el demonio nos ponga: desvirtuarnos de la voluntad de Dios. Y la única manera de vencerlo es con la obediencia a la voluntad de Dios que se nos ha sido revelada en su palabra, y personalmente en la oración, y fortalecidos en el carácter con el ayuno. La única manera de fortalecer el carácter cristiano es con la penitencia y la mortificación. La oración nos llena de gracia y la penitencia ejercita nuestra fortaleza y nuestro carácter cristiano. Amén. Amén.